Disculpe la tardanza. Estás preciosa. Gracias. Mira, si tú hoy no quieres... Después de lo que pasó, voy a entender que quieras descansar. Mi amor, yo lo que quiero es estar contigo. Anda, Santi, mi amor. Vamos a dormir ya. No, pero mademoiselle, no tengo sueño. Santi, hazle caso a mademoiselle, que ella también está cansada. ¿Cómo pueden dormir con lo que pasó hoy? El papá de Nicolás arruinó la boda de mi papá. Mira, Santi, ese señor es un grosero y ofendió a papá. Pero eso fue todo, ¿ok? Niños, a su papá no le va a gustar escucharlos hablar así. Mademoiselle, el papá no nos va a escuchar. ¿Por qué? Porque está ocupado dándole besitos a Bianca. A ver, ya, jovencito, ya, a la cama, a dormirte. Mademoiselle está cansada. Te estoy diciendo que ya. Espérate. Nada más una preguntilla. Dime. ¿Por qué papá y la señorita Bianca se quedaron aquí a hacer a mi hermanito? Y no se fueron a un hotel como todos los novios. ¿Qué pasa, mi amor? Mi amor, es la mujer más hermosa sobre la tierra. Y no sabes lo feliz que estoy de que seas mi esposa. Yo estoy muy feliz, mi amor. Ven. Pero hoy ha sido un día muy difícil. Todo este escándalo Mi amor, no de pienses la en boda. eso, no pienses en eso. No puedo dejar de pensar en eso y sé que tú también lo estás pensando. Mi amor, pero es nuestra primera noche. Yo sé que tú sientes que eso es lo que espero de ti. Pero tranquila, mi amor, no hay prisa. Mi amor, pero yo quiero estar contigo. Es nuestra primera noche como marido y mujer. La primera de muchas noches que vamos a tener juntos. Ya lo vas a ver. Pues a mí me perdonó ese chef traído de South Beach.
pero a mí ese platillo me queda mucho mejor. ¿O no, vieja? Tú lo sabes mejor que yo. Ay, ya, viejo, cállate y come, ¿eh? Ahora lo que falta es que el arete de la piraña salga en una de esas bandejas. Pues yo no entiendo por qué tenemos que seguir buscando ese arete. Ya, se perdió a punto. ¿Cuál es el alboroto? ¿Qué me ves? ¿Acaso traigo monos en la cara? ¿Y qué? ¿Ninguno piensa decir nada de la humillación tan horrible que sufrió el patrón hoy? Pues es la neta, ¿eh? El pobre no debe estar disfrutando ni tantito su noche de bodas por la culpa del escándalo de Dios Padre que el viejo ese vino a armar a la casa. Pero ¿saben qué? Todo eso es culpa de la arpía de Flavia, ¿eh? A mí se me hace que hay gato encerrado. Por eso el papá de Nicolás le vino a sacar sus trapitos al sol. Ay. Sí. Todo el mundo en esta ciudad sabe perfectamente que Flavia Santillana es una arpía. El único que parece no darse cuenta es don Ariel. Bueno, ya, hombre, cierren el pico ese, guacamaya. Pero es que Dios Ya. quisiera que el ¿Pero cuándo? ¿Cómo van a hacer todo? Se los prometo porque... Buenas noches, señor Ariel. ¿Se le ofrece algo? Que esta sea la primera y última vez que se habla de esa manera de la señora Flavia. ¿Está claro? No se preocupe, don Ariel. No va a volver a pasar. Y también quiero que no se hable más de lo que pasó esta tarde en la boda. Nunca más. ¿Todavía te quedan ganas de fiesta? Tío, no te sentí llegar. No, está bien, está bien. No, espérame, te traigo una copa enseguida. No. Voy un rato al taller. ¿Al taller? ¿A esta hora? ¿No se supone que debes estar haciendo otra cosa? Todavía no puedo superar lo que ha pasado el día de hoy. Pues para serte sincero, yo tampoco. Le he echado mucha cabeza, tío. ¿Y qué habrá querido decir con eso de que vendió la señora Flavia a Penélope? No lo sé. No, pero es algo que tenemos que averiguar, ¿no crees? No, suficiente con la humillación de hoy. Yo no quiero otro escándalo ni hacerlo más grande. Además, no me interesan sus acusaciones. No, tío, espérate un segundo. Espérate un segundo. Lo que dijo es un asunto mayor. Tenemos que averiguar qué hay detrás de esas palabras. No quiero hacer nada que incomode a Bianca. Nada que moleste a mi esposa, ¿de acuerdo? Tío, yo te entiendo. Pero escúchame, por favor, escúchame un segundo. Están acusando a tu nueva suegra de vender a sus hijas. Dios, tenemos que averiguar qué hay detrás de esto. Pero no te lo acabo de decir y te lo repito. Yo no voy a meter un dedo en todo este asunto. Y tú tampoco lo vas a hacer. ¿Está claro? Hasta mañana. ¿Qué? ¿No te piensas ir a dormir? Te conozco, Cami. Tú estás escondiendo algo. ¿Yo? ¿Menso esconder qué? Pues no sé. Dime tú. No, estás loco. Yo me voy a dormir, así que cuando termines, apagas las luces. Cami, ¿no será que de casualidad encontraste el arete de doña Flavia? Si lo hubiera encontrado, lo hubiese devuelto. ¿O qué me crees? ¡Señor Ariel! ¿Llegué tarde? Contrólese, por favor. ¿Ya se casó con la hija de esta mujer?
señora vendió una hija. Y eso mismo acaba de hacer con la otra. Mis condolencias, señor Ariel. Han mordido el anzuelo. Después, no diga que no se lo advertí. Ay, por favor, no vayas a empezar con tus reclamos ya, por favor. Con lo que pasó, hoy fue suficiente. Aún no puedo entender cómo fuiste capaz de venderme, mamá. Mijita, ay, lo que me faltaba ya, por favor, ya te lo expliqué. Ya, pasa la página. No puedo pasar ninguna página, no entiendo. No entiendo por qué Bianca sí sabía lo que estaba pasando, se quedó callada, no me dijo nada. Que tu hermana no es ninguna tonta, ¿o qué? ¿Crees que no lo demostró hoy? No te entiendo. Bianca sabía que el tema no era tan importante, por eso no te lo contó, porque sabía que te ibas a enojar, que se iba a echar a perder la boda. Ah, como la que arruinaste hoy, ¿no? Ay, mijita, ya, por favor, estoy cansada, de verdad, quiero descansar. Contagiaste a Bianca de tu ambición. Hay muchas cosas de tu hermana Bianca que tú no conoces. Y por lo visto, de ti tampoco, mamá. Por eso quiero que seas sincera conmigo. Mijita, por favor, de verdad, sí estoy bien cansada. Bianca ya lo negó. Pero quiero escucharlo de tu boca. ¿Ella se casó con don Ariel por su dinero? ¡Salud, tía! Bienvenida a la casa. Bianca no se casó ni por amor ni por dinero. Se casó para molestarme, para fastidiarme. Ella sabía que yo me quería casar con don Ariel. Y no, se me adelantó. Seguramente para irritarme, para echarme a perder mis planes. Entonces estás celosa. Ay, mijita, no seas estúpida. Contesté tu pregunta, ¿no? No, que don Ariel se va a enterar de la transacción que tú hiciste con Nicolás. ¿Y qué? ¿Tú solo vas a ir a contar o qué? Porque ella no le va a decir nada. Pues no, pero tiene otras maneras de enterarse. No se lo va a decir. Nunca se lo va a decir. Bianca sabe muy bien cómo manipular a las personas. Deberías de aprenderle algo. Ahora sí ya me voy a dormir. Bye. Escándalo en la boda del año. Qué horror de titular, ¿eh? Pues, ¿qué podemos hacer, viejo, si esa fue la verdad? Además, en la casa no había periodistas ni fotógrafos. ¿De dónde habrán sacado la foto? Lo importante no es la foto, don Salo. Lo importante es que ahora toda la comunidad latina de Miami se va a enterar de lo que pasó en esta casa. Sí, pero los gringos también. Mira, en inglés salió lo mismo. A don Ariel le va a dar el soponcho cuando lea esto. ¡Nina! Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Bien. Buenos días. Tere, por favor, ¿puedes poner la mesa? Vamos a desayunar todos juntos. Sí, ya voy. ¿Qué pasa? Pasa que mi niña, no me has dado el besito de los buenos días. Niña bonita. That's right, honey. That is my fee. I would not say it's expensive, given the fact that I am the best PR in Miami. Call me. Hola. Mejor mañana no podemos tener. Nice pictures, right? Ya sabes, cuando la noticia es buena, no importa que las fotos no sean de buena calidad. Oye, a ver. Respétame, Emilio. ¿Cómo que de mala calidad? Por favor, Silvia, se nota a leguas que esas fotos fueron tomadas con un teléfono celular. Mira, no me querrás decir esto para darme una miseria de cheque, ¿verdad? Vamos, parece que no me conocieras. Júzgalo tú misma. Eso
Eso es para que veas cómo trato a mis mejores fuentes. Uy, ahí está, mejor ni le contesto. Debe de estar al borde de un ataque de histeria. Ay, contéstame, no te me escondas. ¿A quién llamas? No te incumbe. Hermana, buenos días. ¿Y de verdad piensas que son buenos después de todo lo que pasó ayer? Para mí sí lo tienen que ser, cariño. Soy una mujer casada. Bianca, ¿por qué si sabías que Nicolás le dio un cheque a mi mamá, tú no me dijiste nada? Ay, no vayas a empezar con ese tema, por favor. Hablamos después. No, yo quiero hablar ahora. Quiero que me digas por qué me engañaste y por qué te quedaste callada. Bueno, porque no quería lastimarte. No quería que tu día se arruinara por eso. Tú amas a Nicolás, Nicolás te ama a ti. Eso es lo importante y me parece una estupidez que tu día especial se dañe por las impertinencias de la señora Flavia. Sí, pero yo tenía derecho a saberlo. Bueno, ya lo sabes y puedes hacer con esa información lo que tú quieras. Yo, por lo pronto, tengo que evitar por todos los medios que Ariel se entere de la verdad. ¿Cómo? Es imposible. Es tan fácil como marcarle a Guillermo Arredondo. Eso lo veremos. Espera, ¿cómo te fue en tu noche de bodas?